Todo lo que Dios crea en el pequeño mundo de la criatura. En el pequeño mundo de la criatura, tú creas el cielo, aunque ya estaba creado, ahora me lo haces comprender. En lugar del cielo, tú le das la voluntad. En el cielo están las estrellas, la luna y el sol, y se forman nubes que lo ensombrecen. En la voluntad se hallan estrellas luminosísimas, que son las muchísimas inspiraciones divinas, mediante las cuales se forjan los buenos y santos propósitos. En lugar de la luna tú le das a la criatura el querer. En realidad la luna no es tan voluble como el querer del hombre. Y como sol formas en la voluntad el propósito de escogerte como señor y esposo. Le has dado la razón que descubre y que cubre este cielo, y mejor el sol de este cielo, que es el conocimiento de Dios. Y de hecho, si la razón no indagara lo que se ha de escoger o hacer, a duras penas conocería a Dios, y más bien lo ofendería. Tú pones en el pequeño mundo de la criatura el agua con el don de tu gracia. En esta agua tú creas a otras criaturas. Los peces, al servicio del hombre, son los afectos amorosos que se nutren de tu divinidad y que mueren cuando salen del agua de tu divinidad, así como muere el afecto que se apega a las cosas transitorias, mientras que el afecto dirigido únicamente hacia ti engendra una multitud de afectos hacia las virtudes. Algunos de estos peces son tan nobles que engendran en sí mismos piedras preciosísimas y joyas de las que el hombre gusta adornarse. Y de estas aguas se extrae también la perla, que es una joya tan bella y cándida y pura y deliciosa. Es el afecto amoroso por la pureza lo que engendra en sí la preciosa perla de la pureza, en la que el Verbo se complace tanto que se adorna con ella. Él es riquísimo, pero se goza tanto con que la criatura la posea, que la toma para su ornamento. Surgen también de estas aguas ciertos tronquitos en forma de llamitas, los corales, con los que se adornan los niños pequeños y puros. El gusto de la sabiduría de Dios deleita a los que son pequeños y principiantes en el camino de Dios. Mas los que han superado la niñez ya no se detienen en el gusto de la sabiduría, sino únicamente en el dador de esta sabiduría. El coral se hace bello o se oscurece según la salud de quien lo lleva. Así también la sabiduría, según cómo se usa, se torna coloreada o escuálida, porque hay el que se sirve de ella para unirse con Dios y el que lo hace para alejarse de él. Y por esto se puede reconocer la enfermedad o la salud de la criatura. Para los justos todo ocurre al bien. Diligentibus Deum omnia cooperatur in bonum. Toda cooperación al bien de los que aman a Dios. Romanos 8, versículo 28. Otros peces producen en sí mismos algunas gemas, pero de mucho menos valor porque se adornan con ellas los que han pasado una cierta edad, y son el afecto amoroso que la criatura tiene por el desprecio del mundo y de sí misma. En el agua se genera otra piedra de menos valor y más oscura, y es el afecto amoroso por la penitencia. En esta agua nacen también otras piedras oscuras, y con ellas se adorna a quien sufre y se trata de la mortificación ejercitada personalmente y enseñada a los demás con el ejemplo. En este pequeño mundo el amoroso Verbo va creando también plantas fértiles que consisten en la sabia memoria que ha dado al alma. Algunas son placenteras, otras dan fruto, otras son útiles, otras nocivas y otras sanan de las enfermedades. La memoria de tus bienes adorna el alma y le da grande placer. La memoria de la sangre da fruto. La memoria de los bienes celestes sirve de provecho y de defensa. Cualquier tribulación, pena o afán, tentación o impaciencia que puedan llegar si el alma piensa en los bienes celestes que se le han preparado por ese sufrimiento, todo pasa con prontitud y con facilidad. Es más, el alma abraza la pena y se gloria de ella, por lo que se cumple en ella lo que dijo la verdad, que su yugo es suave y su carga ligera. Mateo 11, versículo 29. La memoria de los bienes y de las riquezas que tú das a los hombres y de todos los demás bienes transitorios es nociva y ofensiva. La memoria de la eternidad, en cambio, es la que cura, porque pensando en la eternidad el alma piensa en su gloria eterna o en su eterna pena, y es impulsada por el amor o por el temor a desearla o a huir de ella.
Nuestro gran Dios crea luego en el pequeño mundo de la criatura árboles frutales altos y frondosos, y se entiende por estos el entendimiento del hombre, hecho partícipe por su altura de la bondad del Espíritu Santo. Algunos árboles son fructíferos, otros de alimento, unos agradables, otros que no hay que dejar marchitarse, y otros en los cuales hay que mantener los frutos largo tiempo para que maduren antes de cogerlos. La profundidad del amor con que el Verbo se encarnó es un árbol que da un fruto nutritivo, y también la consideración de la grandeza de los santos sacramentos es un fruto que alimenta más a este árbol. Pero no hay que dejarle que pierda la flor, porque si las flores se marchitan, los frutos no llegan a madurar. Por eso no hay que razonar sobre el origen de los sacramentos, ni sobre cómo actúan, porque considerar que todo un Dios se oculta bajo una apariencia tan pequeña de pan es una gran cosa, pero Él puede hacerlo. Así también el hecho de que un poco de agua nos abra el paraíso es un misterio grande y profundo. Pero no hay que detenerse tampoco a discutir con el entendimiento, sino que considerando la grandeza de esos sacramentos, hay que recibirlos con el amor y la sencillez y la pureza con que fueron establecidos. La consideración del orden impreso por Dios en todas las cosas es un fruto que hay que dejar en el árbol cuanto se quiera, porque cuanto más nos detengamos en esa consideración, tanto más penetramos y conocemos el orden grande de Dios y vemos que Él no hace nada sin un gran orden y una gran sabiduría. La capacidad que Dios le da al alma y la comunicación que le hace de su grandeza y bondad es un fruto no menos útil que los otros ya considerados, y que alimenta igualmente, porque calienta fuertemente e inflama el afecto de quien lo coge. La eterna sabiduría no cesa de crear en el pequeño mundo del alma todas las cosas que puedan serle útiles, y así crea en ella otras criaturas que viven y crecen y sienten. Son los animales de la tierra, algunos son útiles, y otros sirven de defensa, y otros se han vuelto dañinos por el pecado del hombre. Estos animales representan los múltiples y variados movimientos del alma, que necesitan todos ser moderados, tanto los pensamientos como los afectos y las obras. Y todos van dirigidos a Dios, haciéndolo todo para su honra y servicio, igual que los animales que están al servicio del hombre. Sobre todo la facultad conscupiscible que está al servicio del hombre, por ser lo que desea, y se alimenta de deseos, y dice que el Verbo se contenta con la buena voluntad cuando uno está impedido para hacer algo. En el pequeño mundo del alma se halla también la facultad irascible, que ayuda a templarlo todo, y tiene recogidos todos los deseos y los conduce al servicio de Dios. Y luego están los montes y las colinas. La prudencia es un monte alto, y el que fija su morada en los montes mantiene el cuerpo más sano, y ve y prevé lo que ha de hacer y lo hace. También los frutos que se hallan en los montes son más especiales, y así la prudencia mantiene al alma y al cuerpo con mayor vigor de virtud, y previene, porque honra a Dios en todas sus obras. Ve y prevé, porque se arma con gran fortaleza contra todas las tentaciones. Sus frutos son más especiales. Pero ¿qué son los frutos de la prudencia, sino las obras que produce? Estas obras, hechas con prudencia, aun siendo pocas, son de más vigor y utilidad. Por lo cual, vale más una obra hecha con prudencia que muchas hechas con imprudencia y ligereza, porque la prudencia considera y pondera muy bien todo lo que ha de hacer antes de realizarlo. Y aunque estas obras son menos numerosas, son más agradables a Dios y a las criaturas porque valen más y son más gratas a Dios una o dos obras hechas con prudencia y consideración que 10 hechas al tuntún y sin prudencia. Está por último el apacible valle de la templanza, que no es ni monte ni valle del todo, sino como una meseta encima del monte. Atenúa la sofisticada prudencia de los que quieren investigar las obras de Dios. Las que hacemos nosotros, nuestras obras, se deben considerar bien y hacer con suma prudencia, mas las que Dios nos hace realizar, no debemos razonarlas ni ponderarlas, sino dejar que sea Él quien las dirija y las juzgue sin ponderar o investigar su voluntad. La templanza atenúa también la ligereza de los que hacen sus obras sin prudencia, y pone juntas todas las virtudes, haciendo de ellas un bálsamo suave, y las hace fuertes y estables en el alma, de modo que luego no baste el más pequeño vientecillo para moverla y echarla al suelo.